Bienvenidos. El objetivo de esta sección es poder utilizar las propiedades de figuras llamadas trapezoides, trapezoids, y cometas, kites, para resolver problemas. Veamos primero los trapezoides. Un trapezoide en español, es un cuadrilátero. Recordemos que eso simplemente quiere decir una figura de 4 lados, pero tiene algunas propiedades diferentes a las que hemos visto hasta ahora. En un trapezoide, solamente un par de los lados son paralelos. En esta figura podemos fijarnos que el lado de arriba y el lado de abajo son los que lucen paralelos. Esos son paralelos y los lados paralelos se conocen como las bases del trapezoide. O sea, las líneas rojas son los bases. Los otros lados no son paralelos, como se pueden fijar aquí, los que estoy trazando en verde, este lado con este opuesto, no son paralelos, por lo tanto es un solo par de paralelos, sería un trapezoide. Los lados del trapezoide que no son paralelos, los verdes, se llaman los legs, o como digan en español las patas, las piernas, pero en inglés se dicen los legs de la figura, y los que son paralelos se le llaman los bases o las bases. Otro componente importante de las trapezoides lo podemos descubrir al marcar esta siguiente figura. Vamos a marcarla con los lados paralelos. Este lado es paralelo con este. Si recuerdan lo que aprendimos en la segunda unidad de este curso, al tener dos líneas paralelas con una transversal cruzando entre las dos líneas paralelas, habíamos aprendido acerca de consecutive interior angles en el área al interior entre las dos líneas paralelas. Un ángulo y el que le sigue corridito en el mismo lado al otro son consecutivos, por lo tanto quiere decir que al sumarlos deben resultar a 180 grados. Y ponemos esa anotación ahí para tenerlo en mente. Esto quiere decir que en un trapezoide vamos a tener dos pares de ángulos suplementarios. En otras palabras, suplementario quiere decir que suman a 180 grados, porque al tener estas otras dos, estas líneas paralelas con otra transversal por aquí, ese otro par de ángulos, este más este también, van a sumar a 180 grados, por lo tanto van a haber dos pares de ángulos suplementarios en un trapezoide. Este es un trapezoide especial, se llama el trapezoide isósceles. Si recuerdan el capítulo de triángulos, isósceles quiere decir que los lados son congruentes. Pues la misma idea aplica para un trapezoide isósceles. Los legs, los lados, los que no son las bases, estos van a ser congruentes. Le podemos poner la marquita de que son iguales. Y para recordar esto, podrían imaginar que estas líneas siguen hacia arriba como si la punta del triángulo fue cortada, pero las propiedades de isósceles del triángulo aplica también para el trapezoide. Y teniendo eso en mente, pasamos entonces a la segunda idea de los trapezoides isósceles, de que ambos pares de ángulos bases son congruentes. ¿Cuáles son esos ángulos? Son los ángulos que forman entre el lado y la base. Ese ángulo aquí va a ser exactamente igual que el ángulo al otro lado aquí.
igual que como sucedía con los triángulos, que cuando los lados eran congruentes, los ángulos bajo esos lados también van a ser congruentes. Misma idea aplica para los trapezoides isósceles. Otra idea más de este tipo de trapezoide es que las diagonales son congruentes. Vamos a dibujar las diagonales aquí. El largo de esta diagonal va a ser igual que el largo de esta diagonal. Ahora, las diagonales no son cortadas por la mitad. Si se fijan, este pedazo es más corto que este, por lo tanto los marco de largos diferentes. Pero las mismas marcas se pueden hacer en la otra diagonal. Este pedazo pequeño, los pequeños van a ser igual de largos, los pedazos largos van a ser igual de largos. Pero es importante recordar que las diagonales no se cortan una a la otra en la mitad, lo único que hacen es que los pedazos cortos de arriba de cada uno son iguales y los pedazos largos de abajo de cada uno son iguales. Vamos a ver un ejemplo trabajando con un trapezoide. Me piden que busque la medida de los ángulos que faltan en esta figura. Yo sé que es un trapezoide porque solamente me están marcando un par paralelo. Los otros dos lados no me los marcan paralelos, por lo tanto son lados, no son bases. Recordando esta propiedad de los trapezoides, sabemos que los ángulos consecutivos deben sumar a 180 grados. Por lo tanto, este ángulo más el desconocido aquí deben sumar a 180. Eso quiere decir que 180, si le resto los 91, me queda lo que falta. Entonces, eso vamos a hacer. 180 menos 91 quedarían 89. Por lo tanto, la medida del ángulo desconocido aquí, D, es 89 grados. De igual manera, sabemos que el otro par de ángulos consecutivos deben sumar hasta obtener un 180. Por lo tanto, 180, si le resto los 132 que ya tengo acá arriba, el restante sería el ángulo que falta, 48. Por lo tanto, la medida de este ángulo desconocido es 48 grados. Pasemos al segundo problema. Aquí nos muestran una figura que, como veo, hay un solo par de lados paralelos. Sé que es un trapezoide. El lado de arriba y el de abajo son las bases. Y en adición me están mostrando que los lados son del mismo largo. Por lo tanto, es un trapezoide isósceles, lo que vemos aquí. Y en esta idea de isósceles, recordamos que ambos pares de los ángulos bases son congruentes. Si utilizamos esa idea, vemos que este ángulo base corresponde con el del otro lado aquí, pues debe ser 53 grados. De igual manera, el ángulo D va a ser igual al ángulo C, solo falta encontrar uno de ellos. Bueno, pues como hicimos en el problema anterior, estos dos ángulos deben sumar a 180, por lo tanto, 180 menos los 53 que ya se conocen del ángulo de arriba, me obtiene el ángulo de abajo, 127. Podemos pasar a poner que este ángulo es 127 grados y no tenemos que hacer el mismo proceso de nuevo. Sabemos que este también es 127 grados. Ahora vamos a ver otra parte de los trapezoides. Recuerda que los trapezoides tienen unos lados que es un solo par de lados que es paralelo, en este caso los veo paralelo aquí. Y los que no son paralelos, esos lados, le dicen legs en inglés, son estos que estoy poniendo en verde. Los trapezoides
tienen un mid-segment, un segmento medio. Es el segmento que conecta el punto medio de cada uno de los lados. O sea, yo tendría que venir a este lado aquí, encontrar exactamente la mitad, en medio de esa línea, por aquí, y entonces venir al otro lado, encontrar dónde queda exactamente la mitad, aquí, y trazar una línea entre esos dos puntos. Ese sería el mid-segment, el segmento medio del trapezoide. Propiedades importantes de ese mid-segment, segmento medio, es, número 1, ese segmento medio queda paralelo a las bases, ese es el primer punto, o sea que este segmento también es paralelo a las otras dos bases. También ese segmento medio queda exactamente en la mitad del trapezoide. Por lo tanto, la diferencia entre el lado grande y el lado pequeño, si usted cogiera esa diferencia de esta medida a esta medida, exactamente la medida entre esas dos va a ser la medida del mid-segment. O sea, que va a ser el promedio del largo de esta base con esta base. Si encontramos el promedio entre esos dos largos, obtenemos el largo del mid-segment. ¿Cómo se hace eso? Como cualquier otro promedio. Sumamos el largo de una base más el largo de otra base y ese total lo partimos en la mitad y ahí encontramos el largo del mid-segment. Esta fórmula es importante para recordar cada vez que estamos trabajando con un mid-segment de un trapezoide. Por último, otro punto importante del mid-segment es que el mid-segment corta cada uno de los lados a la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que donde queda el lado izquierdo del mid-segment, ese lado queda partido en la mitad. Este largo es igual a este largo. Y si pasa uno al otro lado, también queda partido por la mitad, aunque estas mitades no son igual de largas que esta, por lo tanto usamos otra marca. Esta mitad es igual de larga que esta mitad. Tres propiedades importantes de los mid-segments. Vamos a ver unos ejemplos utilizando estas propiedades. Aquí nos piden que resolvemos por X. Vemos un trapezoide. Vemos que estos dos lados nos los han marcado que son igual de largos y también nos han marcado que estos dos pedazos son igual de largos. Por lo tanto, sabemos que esta línea es un mid-segment porque está partiendo los lados a cada uno en mitad. Por lo tanto, tengo que saber el largo del mid-segment. Para ello puedo utilizar esta fórmula que puse aquí en amarillo. Podemos tomar el largo de una de las bases más el largo de las otras bases, todo eso dividido entre 2. Le pongo esa imagen ahí para que lo recuerden. Eso es lo que vamos a hacer. 28 más 22. Ese total entero se divide en 2. Se puede utilizar la calculadora para obtener el resultado. Sería 25. Antes de seguir al próximo problema, les voy a mostrar otra manera de hacer este problema. Donde 22 se pasa a una medida X y luego esa misma distancia se pasa a 28. Si de 22 hasta 28, yendo la distancia completa, sería sumando 6, esa distancia de 6 partida en 2 sería 2 pedazos de 3. O sea que 22 más 3 me da 25 y así puedo saber que X es 25.
Es otra manera de hacer el mismo problema. Vamos ahora a ver el problema 4. Puedo ver que en este problema la línea que está aquí en el medio es el mid-segment porque puedo ver las marcas de que los lados han sido partidos exactamente en la mitad, mitades iguales. Por lo tanto, sé que es un mid-segment. Voy a utilizar para este problema en 4 el mismo método que utilicé aquí en rojo para el problema 3. Si del 16 voy hacia el 12 restando 4, pues entonces del 12 al lado que desconozco también voy restando 4. Y 12 menos 4 es 8, por lo tanto este lado de 3x menos 1 debe ser igual a 8. Entonces esa ecuación la voy a escribir en limpio aquí debajo. Y esa es la ecuación que hay que resolver, siguiendo el mismo método que ya han aprendido para resolver ecuaciones. Se cancela el número, 8 más 1 es 9, se divide ambos lados entre 3 y queda que x es igual a 3, nuestro resultado.